¿Ya estamos? Bueno, buenos días a todos, buenos días a los que están acá en la mesa, compartiendo la mesa conmigo, y a todos los que se van sumando de a poco en el Facebook y en YouTube. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Cristina Rossi, secretaria científica, por el armado de la mesa y por haberme convocado a conducir esta mesa, y a Cecilia Moya, que es la secretaria de la Secretaría Científica, que también se ocupó de los detalles. Y bueno, también agradecer a Guillermo Amor, que es nuestro soporte técnico y hace que todo esto sea posible. Bueno, la mesa de hoy es puntos de inflexión en la infancia de hoy, y la idea es establecer un diálogo entre tres colegas de nuestra casa, y bueno, y también pedimos la participación del público a través de los comentarios y de las preguntas que puedan aparecer a través de las redes. Para eso tengo el apoyo de dos analistas en formación de nuestra casa, Katy García, que va a estar recogiendo los comentarios y preguntas de YouTube, y Sebastián Sedler, que nos va a traer las preguntas de Facebook. Bueno, muchas gracias a ellos. Bueno, ustedes saben que las actividades de junio han girado en torno a lo infantil. Fue el tema de las actividades de junio porque es el Congreso Internacional de IPA, entonces en sintonía con el tema del Congreso se viene desarrollando el tema de lo infantil. La mesa de hoy se llama Puntos de inflexión en la infancia de hoy, o sea que desde lo infantil nos vamos a desplazar a pensar la infancia. Como todos saben, Freud se ocupó muchísimo de lo infantil. Gran parte del corpus teórico freudiano está basado en los desarrollos sobre lo infantil, el concepto de series complementarias, complejo de Edipo, desarrollo de la pulsión, neurosis infantil. Pero bueno, Freud también se ocupó de la infancia, ¿no? Hay innumerables referencias a lo largo de toda la obra sobre el juego de los niños, el sueño de los niños, el comportamiento de los niños, el lugar de los niños dentro de la dinámica familiar. Y me parece como muy interesante que, cumpliéndose 100 años de Más allá de Principio de Placer, haya sido el juego de un niño el que despertó la curiosidad en Freud como para replantearse toda la teoría traumática. Entonces creo que, bueno, que pensar la infancia de hoy sin duda es importante. El psicoanálisis de niños tiene un desarrollo muy temprano con el psicoanálisis. Hay pioneras del psicoanálisis casi contemporáneas con Freud, y sin duda todos los desarrollos del psicoanálisis de niños han influido en el desarrollo teórico del psicoanálisis en general, por ejemplo, para pensar patología grave, patología psicosomática. Pero bueno, creo que la pregunta que me gustaría como desplegar en esta mesa, para que después de que hablen nuestros expositores quizá retomen, es hasta qué punto los desarrollos de psicoanálisis en general no han influido en los niños de hoy, digamos, cuán ha sido el atravesamiento que tiene la infancia de hoy por todo el desarrollo del psicoanálisis. Bueno, en esta mesa contamos con tres participantes de APA. En primer lugar, va a hablar la doctora Sara Cohen, que es miembro titular de APA y especialista en niños y adolescentes, psiquiatra infanto-juvenil, miembro de salud mental pediátrica del Hospital Alemán. Entre sus libros publicados figuran Salud mental infantil y juvenil, editado por el Fondo de Cultura Económica, y Morir joven, clínica con adolescentes, de editorial Paidós. En segundo lugar, nos acompañará en representación del claustro de candidatos el licenciado Matías Luzuriaga, analista en formación de nuestra institución, analistas de niños y adolescentes y docente universitario. Y por último, en representación del Departamento de Familia y Pareja, cuyo director es Eduardo Drukarov, la licenciada Graciela Wolowski, miembro titular de APA, docente en posgrado de la UBA, prácticas clínicas, profesora adjunta de UCES, problemáticas actuales, y miembro enlace APA-COUAP. Así que bueno, sin más vueltas, doy la palabra a Sara Cohen. Hola, buen día. Muchas gracias por esta invitación a la Secretaría Científica, y es un gusto estar, aunque sea de esta manera virtual, con ustedes. Bueno, me tomé la libertad de cambiar un poquitito el título para el desarrollo, que sería los puntos de inflexión en las infancias de hoy. O sea, yo lo puse en plural, el tema de la infancia. Me parece más adecuado hablar de infancias que de infancia,
por las increíbles diferencias en los avatares que viven distintos niños, niñas y adolescentes. A estas diferencias me voy a referir brevemente más tarde. También quiero detenerme un poco en a qué nos estaremos refiriendo cuando hablamos de puntos de inflexión. Bueno, buscando en el diccionario son varias las acepciones de la palabra inflexión, inclusive, no las voy a leer, pero también el cambio de entonación en la voz también, ¿no? Por de pronto entendemos que hablamos de un punto en el cual algo cambia de rumbo. Por mi parte, realizaré un salto y abordaré esta propuesta por el lado de la contingencia, tan importante en el psicoanálisis. Es decir, todo niño, niña, puber o adolescente atraviesa contingencias. Desde los desarrollos freudianos se define el objeto de la pulsión como contingente. Y en función de esos encuentros se establecerá un punto de fijación de goce. De ahí en más, la contingencia queda emparentada con el azar, con lo real. La repetición o lo nuevo en la repetición, el encuentro o el reencuentro, etc. El azar de estos encuentros, lo que tienen de sustancial, es el modo en el que se inscriben en el inconsciente. Los significantes que tejen esta trama conllevan una parte arbitraria, contingente. En el título también hay una referencia a las infancias de hoy. De hoy, me refiero a lo de hoy, ¿no? Tendremos que preguntarnos qué tienen las infancias de hoy de tan diferente a las de antaño. Descriptivamente y teniendo en cuenta el modo de funcionamiento de la sociedad, son muchas las diferencias. En las presentaciones sintomáticas también las hay. En tanto estas son inherentes a la cultura de una época. Pero no es tan fácil comprobar a corto plazo los cambios en la dinámica psíquica de los niños, niñas y adolescentes, en el orden de los conflictos en juego, el establecimiento de las transferencias y el tema de la afiliación. La velocidad de los cambios en la sociedad deparan claramente formas sintomáticas diferentes, pero lo que nuestra tarea exige es ubicar la dinámica que sustenta dicha formación. Hablar de puntos de inflexión requiere de un a posteriori, para evaluar ahí donde algo cambió de rumbo. Cuando nos referimos a un niño, un puber o un adolescente, no podemos eludir el tema de las etapas de desarrollo. Las etapas de la libido y la resignificación se articulan conceptualmente y nos dan pie para preguntarnos lo esencial en el análisis del joven en cuestión. Que el psicoanálisis se ocupe del sujeto no implica desoír lo evolutivo en el niño en función de que los tiempos del sujeto sean otros. Se nos impone poner esto en perspectiva. En la clase de Lacan del 12 de febrero de 1964, perteneciente al seminario Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Françoise Dolto le pregunta a Lacan: no veo cómo, para describir la formación de la inteligencia antes de los 3 o 4 años, se puede prescindir de los estadios. Pienso que para los fantasmas de defensa y de velo de la castración, junto con las amenazas de mutilación, es preciso referirse a los estadios. Lacan responde: la descripción de los estadios formadores de la libido no deben ser referidas a una pseudo-maduración natural, siempre opaca. Los estadios se organizan en torno de la angustia de castración. El hecho de la copulación en la introducción de la sexualidad es traumatizante, tamaño tropiezo, y tiene una función organizadora para el desarrollo. La angustia de castración es como un hilo que perfora todas las etapas del desarrollo. Orienta las relaciones que son anteriores a su aparición propiamente dicha, destete, disciplina anal, etc. Cristaliza cada uno de estos momentos en una dialéctica que tiene como centro
un mal encuentro. Los estadios son consistentes precisamente en función de su posible registro en términos de malos encuentros. El mal encuentro central está a nivel de lo sexual, lo cual no quiere decir que los estadios tomen un tinte sexual que se difunde a partir de la angustia de castración. Al contrario, se habla de trauma y de escena primaria porque esta empatía no se produce. Traigo esta respuesta de Lacan, adulto, para que no dejemos de tener en cuenta la complejidad de lo que llamamos desarrollo en la niñez, sus puntos de inflexión, y además la importancia que adquiere una adecuada intervención analítica durante la infancia de un sujeto. Por otra parte, ¿qué son las infancias de hoy? Algunos de los grandes temas de nuestra época, que podría ser obstáculo a la hora de abordar las problemáticas de niños, niñas y adolescentes, es el de las migraciones. Para ser más precisa, aquí mismo en Buenos Aires, hago admisiones en el Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Alemán y consultan muchos padres de origen chino o coreano por sus hijos, porque los colegios o los pediatras los envían. Algunos son enviados por supuestos retrasos en el lenguaje. Al entrevistar a algunas madres me he encontrado con casos en los cuales, estando ya hace 17 años en la Argentina, no pueden hablar bien castellano y no pueden expresarse, y que inclusive no entienden muy bien por qué la escuela los envía a consultar. Siempre me digo que yo sé muy poco de ellos y de su cultura, y que además ellos no hablan en castellano en sus casas. Se trata de universos distintos y ellos me hablan en algunos casos como si yo perteneciese a la institución escolar. Cuando hay un traductor en la entrevista suele ser aún peor. Alguna madre alguna vez vino con su hija adolescente para hablar del hijo menor por el que consultaba, para que la hermana me explicase en castellano lo que ella no podía decirme. Una situación de esa índole puede abrir una perspectiva mayor, o sea, porque bueno, ahí está la situación por ahí de la hija, la madre, y bueno, todo lo que ella tiene que asumir, ¿no?, dentro de la familia. Es decir, eso se puede trabajar. También cuando viene la pareja de padres, he notado en muchas ocasiones que los padres se expresan mejor en castellano que las madres, y que al observar una y escuchar cómo intercambian entre ellos en su lengua, se pueden captar algunas cosas también. Es decir, contar con más elementos en la entrevista. Voy a mencionar brevemente el trabajo que realiza en Francia Marie-Rose Moreau, psicoanalista y psiquiatra infanto-juvenil, investigadora en el campo transcultural. Cuando leo o escucho lo que lleva a cabo dicha psicoanalista a nivel institucional en lo transcultural, en el trabajo con los niños y sus familias, me digo qué importante sería poder avanzar en ese sentido en nuestro medio. Lo interesante del planteo de Marie-Rose Moreau contradice muchas de las cosas que uno escucha que se les dicen a los padres respecto del lenguaje. Muchas veces se les dice que hablen en castellano en la casa, como si eso fuese posible, o resolviese el problema tan complejo de la migración. Moreau insiste en nuestro desconocimiento de la cultura y la lengua del que consulta y la necesidad de que el niño pueda pasar por su lengua materna para pasar a otra lengua. Traducir es el tema del exilio, admitir que el encuentro a realizarse es con la alteridad del otro y que en ese encuentro cada uno trae algo de sí mismo. En una familia que tendrá que escribir algo de su historia con el otro en traducción. Para eso hay que esperar y dar lugar a las modalidades creativas de cada grupo. La idea es que para que un niño pueda investir la lengua del país que lo acoge, tiene que tener un punto de apoyo en su lengua y en su historia. Esta práctica transcultural exige un compromiso en la interacción.
Me refiero a este tema como uno de los tantos presentes en nuestra cultura, que atañe en forma directa a nuestra manera de poder abordar la infancia. Estamos más entrenados en pensar y trabajar los duelos parentales y los efectos que estos pueden tener en los hijos e hijas, pero no estamos tan entrenados para salir al cruce cuando alguien que está cursando su niñez tiene una cultura muy diferente a la nuestra. Podemos sin mala intención intentar anteponer nuestro saber. Y aquí quiero hacer referencia acerca de algo de lo que sabemos poco aún. Me refiero a lo que podríamos considerar como arrasamientos producidos por la pandemia. Se puede generar soportes, pero como toda contingencia, entre paréntesis me surge el verso de César Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, requiere de una posteriori para dimensionar sus consecuencias. En el tiempo, el análisis de un adulto puede ser pensado como un reordenamiento de las contingencias pasadas desde una cierta libertad del sujeto. Para ello habría que interrogar la contingencia, el azar, desde lo simbólico. Entiendo que lo contingente es parte de la estructura, entendiendo que lo contingente es parte de la estructura. Pero desde el camino de ida en el que se piensa cómo intervenir con un niño y su familia, los efectos de algunos acontecimientos, más que con cualquier otra franja etaria, escapan a nuestros cálculos. Y es ahí donde uno establece una cuña para que quede un espacio para un encuentro que brinde otra alternativa a futuro y facilite la implementación de recursos simbólicos en la estructuración del niño. Muchos de los que atendemos niños nos hemos encontrado con distintas sorpresas al recibir un adolescente que atendimos cuando era niño, y encontrarnos en esta nueva etapa con avatares muy novedosos respecto de la implementación que el adolescente hizo respecto de ciertos temas singulares y cruciales que debimos atravesar en su infancia. Muchas veces no se acuerdan, pero hicieron algo con eso. Requeriría de un desarrollo extenso expresar lo que observamos que fue ocurriendo en el último año respecto de las consultas y los tratamientos en curso. Además sabemos que más allá de una visión general o estadística, lo nuestro se lleva a cabo en lo singular de cada caso. También nos excede tener la dimensión en el presente de cómo vino a pegar la muerte en el seno de muchas familias. Pero voy a comunicarles, para finalizar, cómo una jovencita de 12 años me expresó con humor y perplejidad los cambios que ella experimentó, que ya habían acontecido a partir del momento del encuentro con un compañero de colegio. Esta jovencita me relata que volvió a ver a sus compañeros después de un año de no verlos. Ella cursa este año su 7º grado. Refiere que se encontró con un compañero que había crecido mucho en altura. Me señala con gestos la diferencia de altura frente a ella que este joven había adquirido en ese año que ella no lo había visto. Y me dice riendo, ¡wow! ¿Cuándo pasó esto? Me dice con humor ese salto increíble que es el descubrimiento de la salida de la latencia. ¿Pandémica? Obvio que no es pandémica. El año anterior ella había alternado el referirse a sus conflictos con su mamá, con quien vive, o con su papá, que vive en otra ciudad, con un dejo triste, no exento de algunas chispas de entusiasmo al poder encontrar con quien hablar. Pero a partir de ese, ¿cuándo pasó esto? Es decir, de su vuelta al grupo escolar con quien pasó toda su primaria y con quienes la finalizaría este año, vinieron otros temas acerca del amor. Me dice que no sabe si le gustan las chicas o los chicos, que ama a una amiga
de ella, pero que también ama un amigo que tiene, que le parece que es bisexual, que le parece que se lo tendría que decir a sus padres, que su madre la aceptaría, pero que su padre se enojaría. En fin, avatares en movimiento, diferencias, descubrimientos, cambios, encuentros, transitar y tener a quien decirle, al analista. De eso se trataría. Bueno, voy a detenerme aquí sin dejar de mencionar lo importante que me parece de que el analista ponga el cuerpo, es decir, que vea a sus pacientes en presencia. Me parece un tema digno de ser discutido. Bueno, muchísimas gracias, Sara, muy linda tu presentación. Matías Luzuriaga, te doy la palabra. Bueno, buen día. Muchas gracias, antes que nada, a la Secretaría Científica, a Eugenia y a Gaby Piacuadío, siempre me trago con ese apellido. Pero muchas gracias, Gaby, por la convocatoria también. Ella es la presidenta del claustro. Así que, bueno, hoy al ver el título del encuentro de hoy, me pareció interesante hacer foco en uno de los puntos de inflexión del que a mi parecer nos está hablando mucho en los últimos tiempos. Hablamos de infancia y hablamos de adolescencia, y eso está muy bien, por supuesto, pero no se escucha tanto hablar de la pubertad. Alguien podrá decir, o al menos a mí me gusta recordarlo cada tanto, que la infancia y la adolescencia son construcciones sociales que no existieron siempre, y que todavía no existen en algunas culturas. Mientras que la pubertad es un proceso que nos acompaña desde los inicios de la especie, y principalmente de carácter orgánico. Me refiero a que, si bien lo que se piensa de la pubertad pudo haber ido cambiando a lo largo del tiempo, lo que no se modificó es su fisiología. En cuanto a la infancia, los historiadores y sociólogos coinciden en que la antigua sociedad tradicional, en los orígenes de la cultura occidental, no tenía una representación clara del niño, y menos de la adolescencia, que fue inventada mucho tiempo después. La existencia de la infancia se limitaba al tiempo de mayor fragilidad, cuando el bebé no podía desenvolverse por sí mismo y apenas podía valérsela físicamente por sí solo, se lo incorporaba a la vida de los adultos, compartiendo el trabajo y las actividades que su desarrollo físico le fueran permitiendo. Debido a esto y a sus escasos recursos para sobrevivir, los niños estaban muy expuestos a daños, enfermedades y a la violencia de los más fuertes, por lo que, citando a Philippe Arié, historiador francés, la presencia del niño en la familia y en la sociedad era tan breve e insignificante que no había tiempo ni ocasiones para que su recuerdo se grabara en la memoria y en la sensibilidad de la gente. Termina la cita. En la antigua Roma, el recién nacido era depositado en el suelo y el presunto padre lo tomaba en brazos, lo examinaba y si quedaba convencido de que era su hijo, entonces lo elevaba en signo de aprobación y aceptación. Si no lo reconocía como propio, lo abandonaba en el mismo lugar. Esto era un equivalente del aborto, ya que en general nadie quería un hijo no reconocido, y solían ser dejados a morir. El infanticidio no existía, porque el niño sin padre era un niño sin nombre, y no era nada. De todos modos, parece que había algún sentimiento superficial hacia los niños, que eran vistos como criaturitas simpáticas, casi como animalitos graciosos, y cuando uno moría, que era lo habitual, nadie se afligía mucho porque rápidamente lo reemplazaba otro. Los niños entonces vivían en una especie de anonimato. Los que sobrevivían a este primer periodo eran quienes superaban los primeros riesgos y pasaban a aprender los oficios que pudieran hasta que iban logrando mayores capacidades y autonomía. Y la incorporación de conocimientos y valores les llegaba de manera aleatoria mediante los intercambios sociales con gente de todas las edades. Los puntos de inflexión en la infancia estaban entonces más determinados por la subsistencia del más fuerte y del más afortunado. Con la propagación del cristianismo tuvo lugar la transformación del concubinato en institución familiar, la unión sexual pasó a ser un acto sagrado y con ella sus frutos. Y así los niños empezaron a tener un mínimo de derechos, el derecho a la vida, aunque este concepto no llegó a existir sino hasta varios siglos después. Ya en la Edad Media las escuelas fueron sustituyendo al aprendizaje mediante oficios y la interacción directa con los adultos, y progresivamente los niños fueron siendo separados de la vida adulta para pasar a convivir más tiempo entre pares.
Con esto se fue dando también una relativa disminución de los riesgos a las que estaban expuestos. Y junto a la consolidación de la institución familiar tuvo también lugar un progresivo desarrollo de los vínculos afectivos con ellos. Así, los puntos de inflexión en la infancia se fueron modificando y la vida familiar se fue organizando en torno a los niños. Con esto se fue dando una polarización de la vida social, entre la vida familiar y escolar y la vida profesional, lo que produjo un aplazamiento de la autonomía e independencia de los jóvenes, dando lugar a un periodo intermedio entre la infancia y la adultez que en otras culturas no existe. En 1904, un año antes de la publicación de 3 ensayos, Stanley Hall denominó este periodo como adolescencia, describiendo y fijando su edad de inicio y sus características específicas, pero con un sesgo evolucionista y estigmatizante que solo describió rasgos negativos. De todos modos, su publicación fue de un éxito tal que sus definiciones pasaron a formar parte de los conocimientos de la vida cotidiana, tanto en el imaginario social como en ámbitos académicos. Por supuesto, y por suerte, autores posteriores agregaron descripciones más completas y menos críticas de la adolescencia. Pero lo que quedó establecido de manera indiscutida es la existencia del periodo adolescente como parte del desarrollo humano, que repito, en otras culturas no existe. Lo interesante es que antes de esto, el término adolescencia hacía referencia a un periodo de la vida asociado a la juventud, más amplio, pero no a lo que pensamos actualmente como adolescencia, que además en nuestra lengua sufre habitualmente de una interpretación errónea debida a la homonimia con el término adolecer, con el que no tiene absolutamente ninguna relación etimológica. Adolescencia viene del latín adolescens, que significa crecer, estar en desarrollo. De esta manera quedó establecido formalmente un nuevo punto de inflexión, el proceso adolescente, que dejó a los niños transformados en seres irracionales, egoístas, dominados por los impulsos y la sexualidad, y con unas exageradas e inmerecidas necesidades de autonomía. Aunque algunas de estas ideas están cambiando actualmente, las investigaciones muestran que todavía los adolescentes son vistos por los adultos de una manera que prioriza sus aspectos inmaduros, devaluando otros aspectos y desestimando sus ideas y necesidades. Los efectos de esto pueden verse tanto en la forma en que los medios de comunicación hacen referencia a los adolescentes en las noticias, o a las noticias en las que hay implicado un adolescente, y así como en nuestros consultorios cuando los padres se refieren a sus hijos de una manera estereotipada, olvidando muchas veces las experiencias de su propia adolescencia, a la que ahora ven casi como un extranjero. Otro indicador de la variabilidad histórica de las ideas en torno a la infancia y la adolescencia es el hecho que los derechos del niño necesitaron 65 años de discusiones desde su primera propuesta, hasta su ratificación en 1989, a la que todavía algunos países no adscriben, como el caso de Somalia y los Estados Unidos. Pero la pubertad, en cambio, no ha tenido variaciones. Lo que sí resultó de gran aporte en cuanto a su comprensión fue el enorme esclarecimiento que desde el psicoanálisis hiciera Freud en 3 ensayos, pero la repercusión de sus planteos acerca de la sexualidad infantil fue tal que las producciones psicoanalíticas que le siguieron durante las décadas posteriores pusieron más su foco en la sexualidad infantil, situación por la que Anna Freud se vio en la necesidad de llamar nuestra atención al respecto, refiriéndose a la adolescencia como la hija olvidada del psicoanálisis. Esto dio un puntapié para que rápidamente se pusiera en producción una gran cantidad de material teórico acerca de la adolescencia, pero no tanto acerca de la pubertad. Y el único autor que sigue hablando en nuestros días de la pubertad es Freud. En nuestros días parecería que este es el punto de inflexión sobre el que recaen más presiones. Las presiones del mundo interno del niño que es testigo de las incipientes e implacables señales de la metamorfosis de su cuerpo, que se le hace extraño, y las presiones de un mundo que idolatra la imagen por sobre las acciones, donde parece que más importante que ser es parecer, y es un mundo que erotiza a los niños antes de tiempo y a la vez los culpabiliza. En la adolescencia media ya están más desarrollados los caracteres sexuales secundarios, así como los órganos genitales, y ya no hay tanta ambivalencia en la percepción que se tiene de ellos. Aunque les falta todavía para ser adultos, queda claro que ya no son niños. Pero en la pubertad es cuando tiene lugar algo de lo ominoso en el cuerpo, en los afectos y en la mente. Si en la adolescencia se vive la angustia resultante de haber llegado a la posibilidad física de concretar las antiguas fantasías de incesto y parricidio, en la pubertad es cuando ocurre la vivencia ominosa de quien solo puede observar cómo su cuerpo de niño se transforma de a poco en el de un asesino.
simbólicamente, nos recuerda Winnicott. Pero lo que se siente en el cuerpo no es tan simbólico, y el niño suele vivirlo con una combinación de extrañeza, vergüenza y culpa. Esto se manifiesta claramente, por ejemplo, en la ambivalencia de las conductas de contacto físico con los padres, en las que pasan intermitentemente del pegoteo al rechazo. Y coincide, no de casualidad, con el inicio del interés y atracción por las películas de terror, donde ven en la pantalla lo que están viviendo en sus fantasías inconscientes. Básicamente, que el monstruo es el extraño que toma control. En los casos que llegan al consultorio, los padres refieren síntomas muy claros del adolescente que llaman la atención. Pero cuando indagamos un poco nos enteramos de algunos signos de inicio de los 10 o 11 años del paciente, cuando empezó a tener señales del principio de la pubertad. Pero al tratarse más de inhibiciones y cambios de ánimo, no suelen ser lo suficientemente llamativos como para que los padres consulten. La idea de este ejercicio, entonces, es llamar la atención sobre este periodo del desarrollo, para que podamos estar más atentos a las señales de angustia en la pubertad, que al ser muchas veces más débiles de lo que serán un tiempo después, suelen no ser escuchadas por los padres o docentes, dejando a los niños muy solos con sus monstruos. Y en este contexto de pandemia, de enemigos invisibles en forma de virus e incremento de ansiedades, los que quedan invisibles muchas veces son los pobres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Muy interesante la presentación. Le doy la palabra a Graciela. Tenés muteado el micrófono. Decía que qué interesante que cada uno tomó por otro camino. Yo les voy a contar que voy a trabajar, vengo en representación del Departamento de Pareja y Familia, voy a nombrar a los miembros, quien coordina el equipo, como dijo Keki, Eugenia, es Eduardo Drukarov, la secretaria es Liliana Solari, y los miembros son Viviana Sru, Adriana Landó, Federico Bianchi, yo, y de colaboradores, y Nora Binacur también. De colaboradores tenemos a Susi Aguirón, a Alicia Ciancio y a Liliana Sigman. Nosotros venimos trabajando la subjetividad de época, y para eso hicimos abordajes filosóficos. Yo voy a trabajar dos temas, subjetividad de época y la incidencia de lo virtual en las infancias, en la sociedad del siglo XXI. Entonces, bueno, empiezo por pensar que lo infantil, sin la noción de lo infantil, el psicoanálisis simplemente no existiría, que desde el descubrimiento de Freud, el inconsciente reprimido, su contenido, que proviene de lo infantil, persiste por toda la vida y se encuentra en el quehacer de nuestra teoría y práctica psicoanalítica, y que lo infantil es una fuente creativa que forjamos desde niños y nos acompaña toda nuestra vida. En relación al concepto de neurosis infantil, nos remitimos a la estructuración de un aparato psíquico con síntomas que persisten en el tiempo y que tuvieron su origen en la infancia. Según Rafael Paz, lo infantil se manifiesta con las particularidades de la época, y él asevera con énfasis en cuanto a cuál tiene que ser la actitud analítica. Dice: la supuesta caducidad de lo infantil o su relativización frente a los imperativos de lo actual obedece a renuencias a hacerse cargo de las decisiones y universos proyectivos resultantes de expulsiones, de fragmentaciones, mientras que, bueno, resalta una actitud analítica consistente. También Julio Moreno habla mucho de las consistencias. Da cabida a lo que sea, con garantías basadas en un encuadre estable y una elaboración activa. Venimos pensando en puntos de inflexión de lo infantil actual, y para eso voy a tomar la línea que estuvimos trabajando con el departamento, que es algunos temas acerca del discurso actual y de la subjetividad de época. Desde lo filosófico, tomamos textos del filósofo Byung-Chul Han, surcoreano, que estudió en Alemania, que trabajó una tesis fuerte diciendo que en la sociedad
del siglo XXI ya no es la que Foucault denominaba la sociedad disciplinaria. La sociedad del siglo XXI es una sociedad de rendimiento. Sus habitantes ya no son sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. Son emprendedores de sí mismos. Y se caracteriza por el verbo modal positivo können, como poder sin límites, ser capaz, tener capacidad. Así como la sociedad disciplinaria es una sociedad de la negatividad. El verbo modal que lo caracteriza es no poder, nicht dürfen, la prohibición, lo que no se puede. Pero la cosmovisión de Byung-Chul Han se sostiene en una tesis fuerte. Dice, los individuos hoy se autoexplotan. Ya no tenemos la explotación del hombre por el hombre, sino la explotación del sí mismo. Y en este nuevo escenario social, nos bastamos nosotros solos para explotarnos hasta la extenuación. La sociedad del cansancio es el primer libro que revisamos. Y paradójicamente, dice Chul Han, vivimos bajo una falsa sensación de libertad, pero un goce sin límites. Y además, menciono algo que también mencionó Sara a través de lo transcultural, y además se siente miedo al otro, se siente miedo al diferente. En la sociedad contemporánea, la diferencia se considera un problema, y en este paradigma se rechaza al diferente, se le teme al otro. Los inmigrantes, los refugiados son vistos como una carga. Y me acordaba los relatos de Marie-Rose Moreau, de cómo ella trabajaba con los indocumentados cuando estuvo acá en la Argentina, y contaba, bueno, su intenso trabajo con los migrantes. Bueno, sigo con Chul Han. El exceso de positividad se manifiesta como un exceso de estímulos, un exceso de información, un exceso de impulsos, que modifica radicalmente la estructura y la economía de la atención. Tema atención. La percepción queda fragmentada y dispersa. Además, el aumento de carga de trabajo requiere una particular manera de administración del tiempo. Estuve escuchando las otras mesas sobre lo infantil y el tema del tiempo fue trabajado. Yo también voy a tomar algo del tiempo. Y la atención repercute en la estructura psíquica. Freud habla de la atención en el proyecto ya, y de la atención cuando se posa sobre la percepción, enriquece y la cualifica, enriquece la mirada. La cualidad al percibir es importante. También Freud habla en el proyecto del pensar observador consciente, y nos podemos preguntar si con este ritmo tan frenético que tenemos, podemos percibir cambiando de foco entre distintas tareas, o se va empobreciendo la operación del pensar observador consciente, información que está, pero no la percibimos, además de cómo la significamos esa percepción. La atención multitasking, el cambio acelerado del foco entre diferentes tareas, las fuentes de información, los procesos, más que atención profunda, es reemplazada por una atención por completo distinto, la hiperatención. Hay quienes hablan, así exagerando, que hay un trastorno de déficit de atención colectivo. Otro tema tratado por Chul Han, que después hace diálogo con otros filósofos, es el tema del aburrimiento. Y surgió en el departamento el valor de la experiencia, y nos encontramos con sujetos con poca tolerancia al hastío. Tampoco admite aquel aburrimiento profundo del que habla Walter Benjamin. Y Walter Benjamin dice algo muy hermoso. Dice, el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia, importante para un proceso creativo. Según él, el aburrimiento profundo corresponde al punto álgido de la relajación espiritual, y sin relajación
se pierde el don de la escucha. Después esto lo voy a comentar con una viñeta de trabajo con un niño. Benjamin lamenta que estos nidos del tiempo y sosiego del pájaro de sueño desaparezcan progresivamente. Ya no se teje ni se hila. Benjamin dice que la agitación no genera nada nuevo, reproduce y acelera lo ya existente. Chulhan afirma que la crisis temporal de hoy no pasa por la aceleración. Aquello que experimentamos como aceleración no es lo que desorienta, es solo uno de los síntomas de la dispersión temporal. El problema está en la ausencia del sostén del tiempo. El tiempo se mueve sin sentido, por eso dice no tiene aroma. Y bueno, ahí revisamos y una colega del departamento sintetizó El aroma del tiempo, otra de las obras de Chulhan. Cuando el tiempo pierde el ritmo, cuando fluye a lo abierto sin detenerse, sin rumbo alguno, desaparece también cualquier tiempo apropiado o bueno. Y la aceleración deviene una consecuencia de que el tiempo ha perdido su sostén. ¿Cómo impacta este escenario en las infancias contemporáneas? ¿Cómo atraviesa y afecta el armado psíquico este tempo acelerado en el que los niños se subjetivan hoy? La subjetividad se entrama en el horizonte epocal, que transita y también cruzado con el tiempo vital lógico. El tiempo, el destiempo, el ritmo, el suceder del tiempo en las parejas fue evocado con referencias clínicas en el equipo, hablando de tiempos de elaboración, de destiempos, de tener otros tiempos. Surge la evocación esta de experiencias clínicas mientras se ve el destiempo en las parejas, entre padres e hijos el destiempo, con los mayores de la familia también. También otra colega puntea la serenidad de Heidegger. Recordaba que Chulhan tuvo a Heidegger como maestro, y en la serenidad Heidegger habla del pensar calculador, la reflexión meditativa, el oír algo y pararse a pensar. Y enuncia así algo también muy hermoso: ser plantas que deben salir de la raíz en la tierra para poder florecer en el éter y dar fruto. Voy a contar una pequeña viñeta. Una mamá trae a su niño a análisis, ya en forma presencial, en estos tiempos, hará 2 meses, y me viene avisando por WhatsApp lo que le dice el Waze. En cuántos minutos va a llegar, que está demorada, que ya llegó al semáforo, que espera que arranco porque cambió el semáforo. Relata que se demoró porque quiso hacer todo en poco tiempo. Fue a buscar a los chicos al colegio, retiró a su otra hija, la llevó a la casa, le dio de comer al niño que venía a análisis, y lo recibo. El niño entra con apuro y me pide cosas a un ritmo difícil de acompasar. Que busquemos en el Google, que él no sabe leer ni escribir, pero bueno, me decía cosas que quería buscar, que juguemos a esto, al otro. Se empieza a serenar y empezamos a ver los peces del fondo del mar y lo que a él le resultaba peligroso. Me pregunta si está lejos ese pez linterna que le resultaba muy peligroso. Encontramos que sí, que están mares lejanos. Hace zapping con todas las opciones de juego. Le digo que tiene muchas ganas de saber cosas, pero que no se da tiempo y que ya busca otra. Evidentemente este niñito estaba muy identificado con el modelo parental. Yo observo la dificultad de permanecer, veo el zapping, la constante en los propósitos de juego, pero no
el poder meterse con los juegos. El consultorio le resulta una usina de propuestas y tengo la sensación de que nada alcanza. Me pregunto si puede experienciar, si puede investir algo, o si lo que predomina es la desinvestidura. Vamos trabajando y empieza a aparecer en entrevistas también con la madre y luego con la pareja de padres, que está muy miedoso, que fue el tema de consulta, que tiene mucha angustia de muerte, que no puede quedarse solo, que está inquieto, que tiene momentos de ira y que pelea mucho con su hermana más cercana. Cuando logro una reunión con ambos padres, encuentro más posibilidades de conversar y de tener el flujo de palabras sin rumbo. El papá recuerda que el niño, hace 3 meses, encontró muerto a uno de los cobayos que habían nacido en la casa, que se impactó mucho, y que surgió la pregunta acerca del por qué se murió, si lo habían aplastado. Los enigmas acerca de la vida y la muerte se hacen presentes y le vamos dando espacio. Mientras tanto, noto que habla más claro, porque al principio la verdad que no lo entendía, confundía letras, un chiquito de 4 años y medio, casi 5. Ya tuvimos varios encuentros y modula mejor, se hace entender, y le importa el dialogar. Ya no son monólogos. La madre me dice que en estas semanas empezó a poder quedarse jugando solo de a ratos y que se dirige solo al baño. Bueno, paso a señalar otros observables que me llaman la atención de lo virtual. Y mi postura es que no demonizar, pero tampoco idealizar la tecnología, porque no es un uniforme, no es algo que es igual en todos los rincones. Las mutaciones vienen marchando, la hibridación hombre-máquina redefine la condición humana. Le voy a ir pidiendo a Guillermo que comparta la pantalla. Voy a mostrar y voy cortando, pero voy a mostrar un poema de una canción, que luego muestro el videoclip, que tiene que ver con la intimidad como espectáculo, y ahí podemos nombrar todo lo que trabaja Paula Siviglia, las tiranías de la visibilidad también, esto de la necesidad de la continua extensión, y el tema se llama Humano, y yo recordaba los trabajos de Julio Moreno acerca de lo humano. En la canción aparece el tema de estar pero no estar, la conexión virtual, la desconexión. Mírame cuando te hablo, que cuando te vas te extraño, y cuando estás no estás. También aparece lo invisible y lo visible, esta tiranía de la visibilidad que decía. También aparecen metáforas de este tiempo nuevo. Si lo que avanza, como dice, si lo que avanza no va a volver. Y creo que estamos en un tiempo nuevo. También aparece lo diferente, los estereotipos sociales. El no cumplo con las reglas, no entro en la medida ideal. Pasamos al video. Al videoclip, que es una parte. Sí, Guillermo. Una canción que se llama Humano y que es de una banda de rock, el Bordo. Vinilos y cuadernos, soy más vintage que moderno, quiero regresar. Mírame cuando te hablo, que cuando te vas te extraño y cuando estás no estás.
avenida, hojas secas en la vía de lo que vendrá. Enseguida va a aparecer la imagen. Soltando un imposible, amasando algo invisible, suelo terminar. Sin embargo, nunca comprendo bien si voy de frente o de costado, si lo que avanza no va a volver. No cumplo con tus reglas, tus medidas y etiquetas, yo no encajo acá. No doy los requisitos para entrar en ese sitio en que no quiero entrar. Yo entiendo tus pesares, en los mismos mares aprendí a nadar. La luz nos pertenece y lo que amas no desvanece si no brilla más. Sin embargo, nunca comprendo bien si voy de frente o de costado, si lo que avanza no va a volver. Humanamente humano, tan solo dame la mano, libres de la ilusión virtual. ¡Oh! Vinilos y cuadernos, soy más vintage que moderno, quiero regresar. Sí, Guillermo va a parar Mírame cuando porque sí, Guillermo va a parar porque no pudo, se le tildó el videoclip. Pudo pasar la canción, pero a ver. ¿Está como para pasar el video o nos quedamos, terminamos acá y damos lugar al intercambio? Después al final aparece el video, lo agregamos. Guillermo. Bueno, vamos a retomar el Vamos. intercambio hasta que se solucione la parte técnica. Bueno, muchas gracias Graciela por la presentación. Bueno, la idea es recibir las participaciones del público, pero bueno, voy a dar un ratito de tiempo, voy a hacer unas preguntas yo como para dar tiempo al público que participe de la última presentación. En realidad me llama la atención, todos tomaron el tema de los puntos de inflexión en la infancia de hoy desde lugares distintos, pero a la vez encuentro puntos en común en relación a este lugar de la pubertad, digamos. A mí me pareció muy interesante en relación a la contingencia y al azar, y a cuán sensible o no es un psiquismo en estructuración a las contingencias y al azar y a lo impredecible que tiene el desarrollo y el trabajo con un niño. Y también me parece interesante esta tensión que ella encuentra entre lo estructural y lo del psiquismo en desarrollo. Me parece que por ahí hay mucho para trabajar. Y bueno, quizás yo le quisiera hacer una pregunta. Ella toma el tema de las migraciones y de la otredad y de lo distinto, y del efecto de traducción. Y yo pensaba si nosotros como adultos, cuando trabajamos con niños, no nos pasa que con todos los niños estamos en una situación de diferencia de lenguajes, ¿no? Los niños además ahora tienen acceso a las redes sociales, con lo cual manejan lenguajes y conocimientos de los cuales uno es extranjero. Entonces me gustaría pensar eso. En relación a la presentación de Matías, me parece muy interesante esto de la pubertad como punto de inflexión de la infancia. Yo creo que es una posición fuerte, y en relación también al olvido que el psicoanálisis pudo haber hecho de esa etapa evolutiva como una etapa más silenciosa, más introspectiva, y cómo por ahí la escucha analítica da lugar a una adolescencia
no tan explosiva o con otros recursos, si uno puede poner el ojo en esta etapa de la infancia, digamos. Y bueno, Graciela nos trae, y el departamento nos trae todo el desarrollo sobre los discursos de la época, y yo me preguntaba, ¿no?, si los niños son más vulnerables a los discursos de la época, digamos, son los que absorben de manera directa los discursos de la época, pero también si los niños no son aquellos los que van a romper con los discursos de la época, los que también traen el germen de la posibilidad de cambio, ¿no? Porque uno, digamos, esto de la autoexplotación y del cansancio y de la transparencia y la hiperconectividad, pero también uno encuentra en los niños otros recursos ligados al cuidado del medio ambiente, al cuidado del propio cuerpo, a la alimentación consciente. Bueno, me parece que son temas interesantes para desarrollar. Bueno, acá me avisa Guillermo que está listo el video, así que pasamos al video. Y cuadernos, soy más vintage que moderno, quiero regresar. Mírame cuando te hablo, que cuando te vas te extraño y cuando estás no estás. Despacio en la avenida, hojas secas en la vía de lo que vendrá. Soltando un imposible, amasando algo invisible, suelo terminar. Sin embargo, nunca comprendo bien si voy de frente o de costado, si lo que avanza no va a volver. No cumplo con tus reglas, tus medidas y etiquetas, yo no encajo acá. No doy los requisitos para entrar en ese sitio en que no quiero entrar. Yo entiendo tus pesares, en los mismos mares aprendí a nadar. La luz nos pertenece y lo que amas no desvanece si no brilla más. Sin embargo, nunca comprendo bien si voy de frente o de costado, si lo que avanza no va a volver. Humanamente humano, tan solo dame la mano, libres de la ilusión virtual. Vinilos y cuadernos, soy más vintage que moderno, quiero regresar. Mírame cuando te hablo, que cuando te vas te extraño y cuando estás no estás. Sin embargo, nunca comprendo bien si voy de frente o de costado, si lo que avanza no va a volver. Humanamente humano, tan solo dame la mano, libres de la ilusión virtual.
mi cuaderno, soy más vintage que moderno, quiero regresar. Bueno, muchas gracias, Graciela. Bueno, Bueno. voy a darle la palabra a las preguntas del público, así con mis preguntas y las preguntas del público hacemos una vuelta entre los panelistas. Katy, ¿hay preguntas en YouTube? Katy, ¿me escuchás? Sí, primero hay muchísimos saludos, agradecimientos, están todos muy contentos y muy interesados con esta actividad. Sí, yo te escucho, ¿vos? Sí, sí, perfecto. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario en YouTube? Me parece que está con un delay. Vamos Bueno, a ver si se... paso a las preguntas. Disculpen, tengo como un delay. Sí, sí, varios. Una de las primeras preguntas las hace Cristina Rosas para Sara. Dice, dice Sara, ¿tenés experiencia con las migraciones internas? Por otro lado, hay una pregunta también para Matías de Nora Vinocourt y dice, te pregunta, si de acuerdo a tu descripción pensás que los púberes son los que más están padeciendo esta pandemia. Luego hay felicitaciones por incluir la música de los jóvenes. Dice, escucharlos es la tarea. Bueno, por ahora serían estas preguntas y yo agregaría una mía. Si se podría pensar cómo construimos todos, ¿no? Lo epocal, porque a veces se deja al niño como alguien a quien, digamos, se le imparte la situación y no como formando parte también de la época, ¿no? Y de los cambios y la construcción de esto. Y por otro lado, pensaba, no sé qué piensa la mesa, que a veces esta situación de la tecnología puede ser también una posibilidad de acercarnos generacionalmente, ¿no? Es decir, la propuesta de ayudar al abuelo a inscribirse en tal cosa, entonces está el nieto, los abuelos, no sé, a mí personalmente recién me ayudó mi hijo, y es como que hay una cierta reversión en el sentido de que el puber o el adolescente es el que también puede enseñar al adulto, ¿no? Y se construye algo que está bueno también. Gracias. Gracias, Katy. Sebastián, preguntas del Facebook. ¿Qué tal? No Buen sé día. si quieren contestar. Primero felicitarlos, muy interesantes las tres presentaciones. Sí, hay unas cuantas preguntas y comentarios de Facebook. Primero para Matías Luzuriaga, Vivi Seco pregunta cómo ve la pubertad en pandemia. Después Ana Rosenfeld pregunta si podrían aclarar a qué se refieren en Secretaría Científica cuando mencionan el concepto de inflexión. Alicia Mirta Ciancio comenta qué importante sobre el trabajo de Graciela, porque la dificultad en la atención está íntimamente ligado al aburrimiento. Eduardo Drukarov hace una pregunta también para Graciela, si se puede explayar sobre la incidencia de la omnipresencia de la pantalla en las infancias de hoy. Liliana Singman le pregunta a Graciela si podría contar un poco más cómo aparece en su clínica, en el trabajo con los chicos y los padres, la tiranía de la visibilidad y la dificultad en la relajación y en el don de la escucha. Ruti
Pregunta por el intérprete del nombre de la canción. Por acá está bien, Sebastián, después traes, si hay Bueno, más, las dejamos para una ahí- segunda vuelta, así pueden hablar los panelistas y también pueden hablar de las otras exposiciones. Sara, te doy la palabra, si querés intervenir. Ahí está. Bueno, voy a tomar distintas cosas que dijeron que en cierto sentido se enlazan. Primero, por lo que Matías expresó respecto de la pubertad, a mí me parece que justamente en este periodo que venimos atravesando de este año y medio, hubo muchas consultas púberes. O sea, para mí no, yo por lo menos no noto respecto del tema de las consultas que esté invisibilizada la cuestión con los púberes. Es más, saltaron muchas cuestiones con los púberes y hubo muchas consultas de pacientes púberes. Justamente quizás por esta situación de que este periodo, a ver, hizo como recrudecer algunas cuestiones que venían de antes, pero a la vez en quienes venían preparándose para algo distinto en la vida, se les cortó esa posibilidad de probar en el afuera, experimentar, en fin, distintas circunstancias, más los cambios que experimentaban respecto de sus cuerpos y de que algo venía pasando, y no tener esa posibilidad del afuera y esa interacción, generaron muchas cuestiones disruptivas, muchas manifestaciones por ahí que se podrían ubicar dentro de los trastornos de conducta alimentaria, diversas cuestiones que tienen que ver justo con este atravesamiento de ese momento. O sea que para mí, yo la verdad creo que hubo muchas consultas de pacientes que estaban dejando la infancia y se encontraban en las puertas de algo que un poco el palazo de la pandemia vino a complicar un poco más todavía, y no sabemos exactamente cómo hubiese sido si hubiese existido ese tipo de consulta o si hubiese manifestado de esa manera. Bueno, eso por un lado, cuando al escucharlo a Matías. Después hay algo que relaciona un poco lo que después dijeron, que es, o sea, Graciela, vos mencionaste a Walter Benjamin, y esta cuestión respecto de la narración oral y la posibilidad de la transmisión de generación en generación. Ese texto de Walter Benjamin es interesantísimo, y la verdad que no, bueno, es atinente a nuestra condición de analistas, en el sentido de que indudablemente es distinta la condición de un niño, niña, puber, adolescente, cuando transita una cuestión de transmisión oral dentro de su marco familiar. Si bien Walter Benjamin no se refería a otra cuestión, pero digamos tomando esto que vos dijiste, es muy distinto, porque acá hubo, después de dos preguntas, una de Eugenia y otra de Cristina Salas, que apuntan a esta cuestión que yo lo podría tomar con esto que vos dijiste, Graciela, de lo narrativo, lo oral, de lo que decía Walter, como excusa tomamos a Walter Benjamin, por más que su desarrollo era distinto, porque vos me preguntabas, Eugenia, si algo de la cuestión de la expresión de los chicos, ¿no? De cómo se expresan, el lenguaje. A ver, yo pienso que todos estamos inmersos en esta época. A ver, quiero decir, por más que estemos en distintas franjas etarias. El tema es que nunca sabemos del otro, nunca sabemos del niño, niña, adolescente y familia que consulta. No sabemos, en realidad es como que tenemos que escuchar desde esta cuestión de no saber, y es verdad que tenemos que apreciar esa diferencia de cómo circula la palabra en esa familia, que obviamente es casi una lengua extranjera para nosotros. En ese punto, claro, tenemos que agarrar esos resortes, para entender también por qué el chico, de golpe cuando juega, te dice así o te dice así.
porque eso obvio que hay que articularlo con otras cuestiones. En ese sentido creo que sí, que no sabemos. Y esto también tiene que ver con la pregunta de Cristina Salas, en el sentido de que, claro, uno tiene que empaparse de qué te están diciendo, cómo funciona esa familia, el modo en el que se expresan, y es un tema muy importante el de las migraciones internas, tan importante como el tema de las que no lo son. ¿Por qué? Porque se puede naturalizar más algunas cuestiones, porque claro, obvio, si yo estoy frente a una mamá de origen chino que no sabe hablar castellano, el problema sería insoslayable que hablamos otra lengua. Ahora, si nosotros estamos escuchando una familia que tiene una historia, todas las familias, por otra parte, tiene una historia muy singular, y siempre, además, cada familia tiene sus migraciones, y además hay circunstancias muy distintas dentro del funcionamiento de ellos. El asunto se da desde nuestra ignorancia, indagar, preguntar, escuchar, ver qué quiere decir para ellos cuando te dicen de una manera o de otra, cómo lo vivían, cómo vivían, cuál es la diferencia respecto de este aterrizaje en tierra extranjera, porque todos aterrizamos en tierra extranjera, y más el pibe, digamos, lo expresa siempre con su sintomatología. Bueno, o sea, que decir, en ese sentido se trataría de escuchar e indagar de qué se trata esa lengua extranjera en respecto de esa familia para nosotros, y respecto de la sintomatología que trae el niño, ¿no? Bueno. Matías, ¿algo para comentar, para responder? Sí, en relación a las preguntas de Nora y de Vivi, yo no diría que los púberes son los que más padecen, pues me parece una generalización demasiado taxativa. Lo que sí me parece es que, y relacionado también a la observación de Sara, en cuanto a las consultas, que vemos que todas las consultas aumentaron, tanto las de niños como adolescentes como de púberes, pero me da la impresión de que las consultas de niños y de adolescentes, de adolescencia media y tardía me refiero, que tal vez al ser más ruidosas, más disruptivas en la casa, son las que más rápidamente generan consultas, preocupación, observación de parte de los padres y docentes. Y en cuanto a los púberes, no sé si son los que más padecen, pero me parece que son los que, al estar en este momento tan bisagra, en una de esas son los que tienen menos recursos, no madurativamente hablando, porque obviamente un niño va a tener menos recursos internos, pero los recursos del niño, justamente por ser niño, me parece que también es su familia, su entorno, que están más atentos. Me parece que el puber queda en un nivel intermedio en el que ya, bueno, ya está más grande, ya no es un nene, ya se las debería poder arreglar un poco más solo con algunas cosas, y no tanto, no puede todavía tanto. Esa es mi impresión. Bueno, Graciela. Bueno, tomo lo del puber. Me parece que están carentes de otros que les pasan lo mismo. Hubo consultas, y muchas, de púberes con actitudes disruptivas, con ira en la casa, y con no entender que lo que le pasaba es particular de él, pero también común a los otros. Y necesitaban muchísimo del encuentro con el par, muchísimo. Me parece que, bueno, ese costado hay que tenerlo en cuenta. Con respecto a la virtualidad y a qué pasa con los niños, me parece que hay que ser atentos acerca del momento lógico de armado psíquico del niño, y la exposición a las redes. Hay que tener en cuenta, ya la Sociedad de Pediatría está alertando acerca de que antes de los 18 meses, pantallas no, la pantalla es muy atractiva, y bueno, y se mezcla con esta necesidad de los padres de estar trabajando en las casas, y los chicos también imitando. Ellos también quieren
el teléfono, también quieren la tablet, y también quieren ser como los grandes, pero bueno, ahí hay que tener mucho cuidado. El tema del trabajo en las casas es un tema aparte, eso de que el papá esté en casa, pero ausente para el niño, bueno, hay que también trabajarlo porque es algo doloroso para los chicos sentir que está, pero no está. Una cosa que me parece que me hizo recordar a un artículo de Winnicott, el cordel, técnicas de comunicación, cuando Winnicott ve a un niñito que ataba todo, bueno, y en la entrevista con los padres empieza a aparecer la angustia de separación de este niñito, y Winnicott dice algo lindo, dice, el niño con las ataduras negaba la angustia de separación, como muchos con el teléfono niegan la distancia con el amigo y con los otros. Y me parece que hoy el cordón umbilical que une la computadora con la empresa nos muestra también esto de no poder separarse de la empresa y trabajar a destajo, ¿no? El tema del cordel me pareció muy, muy interesante como para pensarlo. Y también pensar que los padres también tienen que actuar de filtro del exceso de estimulación, del exceso de pantallas también, y actuar de filtro de la sobreestimulación en general. Esto se ve, y que el acceso a la palabra, como decía Sara, es muy importante. Con ese niñito, la viñetita chiquitita que contaba, empezó a aparecer la palabra, y empezó a contar él y a buscar en Google el cobayo, y a mostrarme cómo era el cobayo que se murió, y hablamos de la muerte, y bueno, y pasado unas 8 semanas, el niñito empezó a hablar mucho más claro. Cuando yo, y me gustó, Sara, lo que decías de que cualquier familia habla con un lenguaje otro. Cuando yo les devuelvo a los padres que está hablando mucho más claro, la mamá me dice, ¿te parece? A mí me parecía, yo le entendía todo, y realmente, bueno, qué importante es que lo escuche otro, ¿no? Uno de afuera, que la verdad que no se le entendía nada, patinaban las palabras, y empezó a hablar, porque entraba hablando, y empezó a hablar en un diálogo, la palabra adquirió otro sentido, y las cosas empiezan a significar distinto. Bueno, alguien preguntaba quién era el que cantaba, es Alejandro Kurz, del Bordo. Y el actor es un actor conocido, Gastón, no me acuerdo el apellido, pero es muy buen actor. Bueno, me parece que tomando esto del cordel, digamos, del cordel, de la unión, de cómo la tecnología uno la puede pensar desde el exceso, o también como aquello que desubjetiva, pero también como un canal que da posibilidad del intercambio de pares en medio de una pandemia donde los chicos no han podido estar con pares. Y en ese sentido tomo lo que traía Sara en relación retomo su pregunta, a ver qué piensan de la presencialidad, de la importancia de ponerle el cuerpo en el tratamiento de niños y de adolescentes, donde la cuestión corporal también es tan importante. Antes de contestar, Sebastián, ¿hay más preguntas en Facebook? 2 o 3. A ver, bueno, les leo un par más. Lili Solari pregunta cómo tratar el tema de la sexualidad en los púberes y adolescentes por la falta de salida al mundo para el despliegue de la misma, quedando volcada endogámicamente a las figuras parentales. Y Alicia Fresa Ginzo pregunta, dice, como explicó Eugenia Salas, en lo infantil y la infancia son estructurales en psicoanálisis. ¿Será posible incluirlo dentro de los derechos humanos primordiales? ¿IPA podrá incluirlo como interés comunitario en la humanidad? Pregunta. Y una más de esta misma persona le pregunta a Sara,
dice, si los encuentros desde Lacan y Dolto no incluyen los de nuestra generación de hijos de desaparecidos o de femicidas, dice. Son como niños extranjeros entre nosotros, y pregunta, ¿Francia tiene políticas y compromisos que desconocemos? Bueno, hasta ahí porque hay un montón. Bueno, breve, por favor, 1 minutito cada uno, así damos la palabra a ver si hay más en YouTube. Sara. Bueno, a ver, vos habías planteado, Eugenia, esto de la presencialidad. A ver, yo he notado que nos fue pasando distintas cosas, ¿no? Por ahí hay consultas que se iniciaron virtualmente en este tiempo que tuvimos y que tenemos. Y bueno, me parece tan importante cortar eso, ¿no? O sea, si uno está viendo por ahí un puber, por ejemplo, una puber, tantas consultas que hubo, o sea, a mí me pasó que yo vi muchas puber, o adolescentes, con consultas adolescentes. Poder pasar de una consulta por videollamada a poder encontrarme en el consultorio, a ver, es el día y la noche, o sea, vos le tenés que dar esa oportunidad, hay que meter el cuerpo, hay que estar en un consultorio, hay que ver cómo se mueve, hay que ver todo lo que te dice cuando no piensa que está en el cuarto y la pueden escuchar en el cuarto de al lado. O sea, me parece que si nosotros dejamos estática la situación porque hubo que atender así, y por supuesto que se pudo atender y se puede atender dentro de todo, en algunos casos bastante bien, bueno, estamos equivocando el rumbo, porque nosotros no podemos hablar de determinados temas y no estar ahí en presencia, y escuchar qué te dice, cómo se mueve, y la libertad que siente cualquier joven, cualquier niño cuando juega en presencia, ni hablar, el juego de los niños, y que además no está en la casa, no se puede hacer todo desde la casa. Pedirle a un niño, a una niña, a un adolescente, a un adulto que haga todo desde la casa, es un delirio que no lo podemos avalar. Y me parece que como analistas tenemos que poner el cuerpo cuando vemos que es el momento en que lo podemos poner y trabajar desde el consultorio, bueno, me parece. Eso desde el punto de vista, no me voy a extender más, pero la riqueza de los materiales, cuando ves al niño, niña, joven, etcétera, adolescente, en el consultorio, bueno, es interesantísimo. Y después por ahí hay que alternar, porque además también vi otras situaciones, que son que algunas, me pasa con algunas pacientitas, son justo jovencitas, que sienten la libertad de que no dependen de que las traigan o no las traigan dentro de universos familiares que son un despelote. Entonces, si no la iban a traer, o si no iba a llegar a sesión, o si le iban a decir que no pueden, porque en ese horario no pueden, ella tiene la libertad, me pasa con más de una, de llamar a la hora de su sesión. Entonces, eso, en esos casos sirve, porque son familias que no se ocuparían de que llegue a sesión, y que están en situaciones por ahí que se complica más. Entonces, cuando vos ves que podés facilitar que se trabaje, y el paciente así lo requiere porque está ahí y te escribe, te dice, te llama a la hora y quiere que trabajes, bueno, ahí me parece que sirve, hay casos en los que sirve. Y hay una alternancia. Quedan 4 minutitos quedan de toda la actividad. Entonces la palabra no me extiendo en el resto, no, ya está. A Matías. Perdón, bueno, chao. La palabra a Matías. Sí. 1 minutito. Yo creo que se relacionan la pregunta de la importancia del cuerpo presente con el tema de la sexualidad, porque me parece que a mayor distancia de los cuerpos presentes, o mayor ausencia, más queda lugar para el desarrollo de las fantasías y las ansiedades, sobre todo en los niños. Y lo que veo en cuanto a la sexualidad en púberes y adolescentes es que al estar más encerrados en la casa y con una dilución de las
divisiones de los tiempos del día, hay más acceso a los chupetes electrónicos y más consumo de pantallas, y veo a los pobres y adolescentes consumiendo muchos contenidos que, en cuanto a su contenido y además a la cantidad, me parece que generan una sobreexcitación y una erotización, una sobreerotización. Me parece que hay un exceso de esto en este contexto de encierro. Nada más. Gracias, Graciela. Sí, a mí me parece que también tuvo un aspecto positivo que nos pudimos comunicar. Con los niños muy chiquitos es difícil, las sesiones pueden ser encuentros muy cortitos, pero me descubrí recorriendo su habitación y armando juntos la carpita debajo de la cama y encontrando lugares de intimidad. Y con los púberes también es muy necesaria la presencialidad, pero mientras tanto, armar espacios de intimidad fue muy importante. Me acordaba que una puber tenía sus sesiones debajo de la cama cucheta, y encontró que podía tener un lugar de intimidad. Y me parece que, bueno, que la sesión analítica es propicia para crear la intimidad, y la presencialidad es muy necesaria, pero mientras tanto podemos trabajar, y hay chicos que les resulta imprescindible que alguien de afuera lo mire, y que él le cuente que se le salió el diente, y mira la ventanita, y que pueda apartarse un rato de los padres, incluso los echan y cierran la puerta. Me parece bueno, que vivimos una época muy, muy particular, y que nuestra disponibilidad a abrirnos a la virtualidad y a lo online fue muy positivo, y que pudimos atender a muchísima gente. Yo estuve en la plataforma de APA, de atención a los que consultaban, y realmente fue increíble cómo se podía ver situaciones de atascamiento en la casa de los padres cuando ya había hecho movimientos, y bueno, y entender qué pasaba con ese momento tan regresivo de intención de los padres, y cómo podía autonomizarse. Creo que se pueden hacer cosas, que se puede, y mucho. Por supuesto que la presencia tete a tete y cuerpo a cuerpo es muy importante. Bueno, estamos llegando al final. Obviamente pido disculpas porque quedan un montón de cuestiones afuera. Evidentemente hay algo que insistió en toda la mesa y que tiene que ver con el lugar de la tecnología y las infancias, y también el lugar de la tecnología con niños y adolescentes. Quedan afuera un montón de temas que se fueron trabajando. Hoy, por ejemplo, a la mañana hubo una mesa sobre el lenguaje inclusivo, toda la cuestión de género, que también atraviesa a los niños y adolescentes y púberes. Bueno, un montón de cuestiones que seguiremos retomando. Les agradezco muchísimo a Katy y a Sebastián por haberme acompañado, y desde ya felicitaciones a Graciela, a Sara y a Matías por la presentación de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muy linda. Gracias. Muy bueno, felicitaciones. Muy interesante.